damos la bienvenida en nuestros estudios a la politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca, la doctora Angélica Abad. Doctora Abad, muy buenos días. ¿Qué connotaciones tiene esta fecha, esta época, más bien esta etapa, en la cual se recuerda el último enfrentamiento bélico entre los dos países, Ecuador y Perú, que, como podemos conocer, refrescar, enterarnos en muchos casos en este comentario del economista Enrique Serrano, tiene connotaciones muy cercanas a lo que es el desarrollo de esta zona del país? Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. En primer lugar, bueno, salta a la vista 25 años de la última guerra, pero más bien deberíamos decir cuántos años desde la firma de la paz con Maguad, ¿no? La guerra con Perú y los conflictos con Perú habían estado siempre constantemente desde que nos creamos como país, se venían arrastrando desde finales del siglo XIX, y una de las principales... Todo un proceso para definir fronteras. Exactamente. Pero entre una de las cuestiones por las cuales había más fricción era justamente por quién se definía cómo en las fronteras, ¿no? Es decir, quién se consideraba peruano, quién se consideraba ecuatoriano en esas fronteras, una cuestión de definición de la identidad del país. Y una de las cosas que saltaba a la vista, por ejemplo, era que los pueblos shuaras, que son transfronterizos, no se consideraban ni peruanos ni ecuatorianos, son shuaras, ¿no? En ese sentido, en la década de los 70, pero junto con todo un modelo de sustitución de importaciones y demás, ¿no?, a nivel global, el CREA surge como, dentro de este modelo de sustitución de importaciones, como una especie de motor para el desarrollo económico justamente, y una de las ideas que tenía todo este modelo era tomarse en territorio y promocionar y propiciar el desarrollo en territorio, y ahí tuvieron una visión muy clara con esta idea de las fronteras vivas, de generar a través de la creación de una identidad nacional y de una presencia de alguna forma formal. No es una presencia del Estado directamente, no es una presencia de un organismo de alguna manera paralelo, de una organización de base, la creación y la presencia de ese Estado ecuatoriano. Después sí se instrumentalizó, y lo que apunta el ex director del CREA, Enrique Serrano es así. Se ha utilizado de alguna forma el CREA, y no solamente en esta cosa, sino en algunas otras. El CREA siempre está asomando en la memoria de los azuayos, en la memoria del austroecuatoriano, como un motor o como una institución que benefició muchísimo el desarrollo económico. Luego, claro, la posición o el reconocimiento desde el Estado central de alguna manera a estos aportes que han tenido el CREA y otras instituciones de corte regional siempre ha quedado un poco rezagado, ¿no? Estamos en un país en donde se tiende a la centralización del poder, estamos en un país en donde todas las decisiones se toman en Quito, y eso quiere decir también que de alguna forma se evita, ni siquiera no sé si se evite, sino que yo creo que no tienen conciencia tampoco de la importancia de reconocer a nivel regional los aportes de distintas organizaciones, de distintas instituciones a el país en su conjunto, y en este caso, por ejemplo, a el haber podido obtener una victoria, entre comillas, porque después quien gana y quien pierde en una guerra siempre es una cuestión de puntos de vista, pero el haber logrado el fin de un conflicto armado que venía latente, que veníamos acarreando desde el inicio de la vida republicana. Paralelamente con estos procesos de las fronteras vivas que se facilitaba a través de la construcción de carreteras, el CREA era el primer impulsor, incluso la concepción del proyecto Paute había nacido en este organismo. El proyecto Paute, que fue clave para el desarrollo del Ecuador por varias décadas, aportaba con casi el 90% de la energía eléctrica del país. Sí, entre esas cosas el CREA ha hecho cuestiones, si nos ponemos a ver cuestiones de energía, de reforestación, de mantenimiento vial, cosas que normalmente tenían que haber estado en competencias, por ejemplo, de los gobiernos provinciales o del gobierno central. Y viene siendo una historia que tenemos en el Ecuador, si es que una institución que no es propiamente el Estado central no se hace cargo de la provisión de cuestiones que a la larga vienen a ser servicios básicos, no existe la provisión de esos servicios básicos. Pero viendo un poquito más allá, el aporte del CREA es así, esto evidencia y visibiliza luego otro tipo de problemas fronterizos, como lo hemos estado viviendo en los últimos años en la frontera norte, en la parte de Esmeraldas y en la frontera con Colombia. Hay ausencia de Estado, no hay un
Hay ausencia de Estado y hay ausencia de otros organismos, como un CREA, por ejemplo, que se facilite o que provea ciertos servicios. Y es un problema que tienen, digamos, los países en cuestiones de escasez de recursos, en escasez de personal, de todo tipo, y es el poder asegurar las fronteras, no solamente en cuestiones de seguridad nacional y de defensa, sino en poder desarrollarlas desde un punto de vista local para poder generar toda una dinámica social que favorezca el bienestar de esas poblaciones fronterizas. Y ahí el CREA sí que jugó ese papel fundamental y también jugó como ese pie, quizás porque no estaba atado a tantas cuestiones burocráticas o movimientos políticos, al desarrollo del austro y al tema de la hidroeléctrica Paute, por ejemplo. Ahora, el CREA se cierra a propósito de la creación de la Secretaría Nacional de Planificación con sus sedes en las distintas regiones, acá la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. ¿Cuál ha sido el rol después del CREA y de lo que hemos podido observar y de toda esta historia de intervención y de participación en el desarrollo de esta zona del austro del país frente a la creación de lo que fue la Secretaría Nacional de Planificación, ahora también con atribuciones limitadas? A ver, yo creo que en eso, digamos, hay un antes y un después en la historia política del país, de siempre lo ponemos, ¿no? Desde Correa en adelante o desde la Constitución de 2008 en adelante. Yo creo que los gobiernos que vinieron antes de la Constitución de 2008 de alguna forma estaban bien conscientes de las limitaciones en términos de recursos y mantenían organismos como el CREA porque de alguna forma apoyaban a los estados. Ahí donde el estado no está, están estos, y eso es obviamente beneficioso para todos. ¿Qué pasa cuando viene Correa? Venimos en un boom petrolero y tenemos un exceso de recursos, y yo creo que en esta visión, digamos, del propio liderazgo de Correa, no bien su liderazgo tan fuerte, tan centralizado, paternalista, populista, todos estos adjetivos que le podemos dar al gobierno y al liderazgo que ejerció Correa, también se vio en una visión de no hay necesidad de que el Estado se apoye en instituciones paralelas, vamos a hacerlo todos desde el Estado. Y en un inicio la idea no está mal, en un inicio vamos a trasladar estas competencias que son de provisión de servicios públicos y de bienes públicos y de un servicio que debería estar proviendo el Estado, lo trasladamos al Estado y luego descentralizamos, creando las regionales y les damos las competencias para que empiecen a trabajar como deben. Bueno, ¿cuál fue cómo fue el desenlace? Esto lo conocemos todos. En realidad, digamos, los gobiernos zonales y los organismos zonales lo que son entes que receptan documentación, que receptan trámites y después los mandan a Quito, y en Quito se toman todas las decisiones. Lo que tuvimos es un proceso inverso, más bien de centralización. Y esto lo que conlleva es a toda la ineficiencia que sufrimos no solamente la Azuay, sino todas las provincias del Ecuador. Ahora, los tiempos evolucionan, cambian, las visiones también son muy diferentes de lo que pasaba hace 25 años, y no se diga más atrás en el pasado. Y realmente esto nos lleva a ciertas reflexiones que podríamos calificarlas de existenciales, de hacia dónde debemos caminar en el futuro. Recordemos aquella frase de Galo Plaza, en la cual él se refirió en el sentido de que el Oriente es un mito, refiriéndose a la explotación de la riqueza petrolera en el Ecuador. Luego vino el gobierno de Rodríguez Lara e inauguró la era petrolera basada justamente en la riqueza de esta materia prima no renovable en el oriente ecuatoriano. La historia del petróleo en Ecuador está ligada al progreso económico, pero también a una serie de problemas muy graves, entre ellos los problemas medioambientales que se han dado en el país. Enrique Serrano recuerda que La Paz se cerró con compromisos de construir una salida al Marañón o al río Amazonas, de hacer navegable también Ecuador desde el oriente ecuatoriano. Pero al mismo tiempo hay preocupaciones a nivel mundial por el futuro de la Amazonía, considerado pulmón del mundo tras los incendios que se han sufrido. Escuchábamos hace pocos minutos en el marco de la entrevista con Clever Calle, Fausto Cardoso leía una nota del diario El País que hablaba sobre la invasión de carreteras y el daño que éstas hacen desde el punto de vista medioambiental en el oriente ecuatoriano. La pregunta entonces que le decía en estas meditaciones que tienen que hacerse hacia el futuro, ¿cuál es el camino correcto? ¿Continuar en la búsqueda de esta carretera que abra las posibilidades de una vía directa hacia el Amazonas y en consecuencia al Atlántico, o tienen que predominar los temas medioambientales tan en boga hoy en día con el calentamiento global?
Bueno, yo creo que es realmente una pregunta existencial y no hay una respuesta correcta porque ambas conllevan una serie de sacrificios para todas las partes, ¿no? Ese es el eterno dilema entre si el ser humano o el medio ambiente. Y ahí no hay un camino o una vía correcta. Si es que lo ponemos desde el punto de vista de los compromisos internacionales, el hecho de que no se hayan cumplido con parte de los acuerdos de paz, ¿no? Parte de los compromisos de los gobiernos, lo que denota desde el lado ecuatoriano es una debilidad inherente, sobre todo desde Cancillería, para poder hacer su labor política en Perú y hacer que esto se cumpla, ¿no? Si es que lo vemos desde el punto de vista de aquellas personas que habitan en el oriente, sobre todo colonos, y que buscan mejorar canales de comercialización, acceso a servicios y demás, obviamente el no cumplimiento de esas carreteras o digamos la ausencia de salidas navegables y demás también actúa en detrimento de su bienestar. Pero si lo vemos, por ejemplo, desde el lado de las comunidades indígenas que quieren vivir en aislamiento voluntario, por ejemplo, esto es una buena cosa que no haya sucedido. Si los vemos desde el parte de la explotación maderera, que no tanto el tema del petróleo, sino la explotación informal de madera que abunda, sobre todo del lado ecuatoriano. Que va de la mano también con la creación de vías. La creación de vías y demás. Entonces, obviamente, esto a la naturaleza le afecta. Y si lo vemos así, pues afecta a toda la humanidad por toda la labor que tienen los ecosistemas. Entonces, es difícil poner en una balanza y desde el punto de vista político en eso no va a haber correctos ni incorrectos, sino cuáles son las preferencias del político. Además, esto en función del tiempo, las realidades que se vivían hace 25, 30, claro, 50 años son absoluta y diametralmente diferentes a las que se viven el día de hoy. Y justamente esto nos sirve como enlace para ir a la política ecuatoriana del día de hoy. Escuchemos a un conocido habitante del oriente ecuatoriano, dirigente comunitario. Hoy él mismo se considera un potencial candidato a la presidencia de la República. Escuchemos estas declaraciones para hablar con Angélica Abad sobre la política del Ecuador contemporáneo. Mediante las organizaciones sociales de estos acuerdos, ¿se confirmaría si usted va o no como candidato presidencial en el 2021? Yo lo he dicho con frontalidad, yo estoy preparado y si así lo amerita, pues sueño ser presidente de la República. Entonces replanteo la pregunta. Sí. El objetivo es ese, ser candidato. Eso es el objetivo, como quisiera que en el Ecuador tengamos un presidente, como nos dicen, emplumado, con poncho, caras pintadas, lo que sea, pero un presidente de corazón abierto, con corazón, digo, de madre, con corazón entregado al pueblo y luchar por cambiar la historia y los grandes sueños de la juventud del pueblo ecuatoriano. Declaraciones de Jaime Vargas. Surgió, aunque se lo conocía ya, pero como una figura a nivel nacional tras el paro del mes de octubre. Con muchísimas declaraciones políticamente incorrectas, se ha convertido, sin embargo, en un líder en Ecuador. Así lo dicen varias encuestas que lo ponen en los primeros lugares. Su análisis sobre la situación actual, cuando estamos ya en un año preelectoral, doctor Abad. Bueno, el análisis en torno a la figura de Vargas y este resurgimiento del movimiento indígena y Pachacutic un poco de lado, tiene varias aristas, ¿no? Primero podemos hablar sobre el ejercicio de liderazgo de Vargas, después podemos hablar sobre las posibilidades que tiene realmente de ser candidato, y después sobre otras cuestiones que apuntan a la debilidad de la cultura política en torno al apoyo a la democracia que tenemos. Entonces, respecto de la candidatura política de Vargas y su búsqueda de la presidencia de la República, me parece que es bastante legítimo. De hecho, ha sido siempre una de las aspiraciones de Pachacutic y del movimiento indígena poder acceder al poder. No lo han logrado porque son minoría y representan a minorías, por tanto es muy difícil, sobre todo desde la posición ideológica que ellos suelen mantener, que ¿no? Desde el vinculado al indigenismo y a las partes de izquierda, es decir, es un programa ideológicamente muy cargado, que logren captar la votación de otros segmentos del electorado que no tienen esa carga ideológica, pero con vista o digamos mirando a los acontecimientos de octubre pasado, se puede ver que a lo mejor eso está reformulándose y ellos ven una oportunidad electoral en el 2021. No. Luego, respecto al tipo de liderazgo que ejerce Vargas, yo creo que nosotros tenemos idealizado un poco el tema del movimiento indígena. Existen muchos estudios y existen muchas denuncias sobre el hecho de que en el movimiento indígena no existe
un verdadero comunitarismo, en términos de que no hay un ejercicio horizontal de la toma de decisiones, sino que es más bien, sí, una visión de comunidad que actúa como el todo, pero actúa como el todo en función de lo que el cacique o el líder de la comunidad decide. Pero algo que se destaca también y se lo evidencia en forma permanente en el movimiento indígena, en realidad es difícil en la situación actual, contemporánea, hablar de el movimiento indígena. Parece que fueran los movimientos indígenas, pues en muy pocas cosas están de acuerdo las diferentes asociaciones. Las diferentes asociaciones, pero sigue habiendo la CONAIE y hay otras que ya empiezan a desmembrarse o a deslindarse, como yo que sé, el FENOCIN, tenemos CONAIE, tenemos la Ecuarunari, pero cada uno tiene su líder. Y nos plegamos en torno a ese líder. Desde ese punto de vista, y volviendo al tema del ejercicio de liderazgo de Vargas, yo no sabría decir si esto es una aspiración propia solo de Vargas, ¿no? Porque hay esta discusión, o si es que en verdad ha surgido como un anhelo desde los integrantes del movimiento, sobre todo de la CONAIE. Luego, respecto a lo que usted hacía alusión, ¿cómo es posible que Vargas se haya transformado en un líder nacional habiendo tenido toda esa serie de declaraciones políticamente incorrectas? Y cuando hablamos de políticamente incorrectos, hablamos de cultura política y de la preferencia o la defensa de la democracia como modelo político frente a otras formas alternativas. Y ahí es en donde yo veo quizás el mayor problema de que en Ecuador nos llame la atención de forma continua líderes del tipo de Vargas o del tipo de Correa o de otra serie de liderazgos que se muestran, ¿no?, como muy paternalistas, muy centralizadores y muy de yo impongo mi voluntad, porque la democracia es completamente lo contrario. La democracia es un espacio de pluralismo, de debate, de búsqueda de consensos. Cuando yo tengo declaraciones contrarias a eso, y no solamente que yo haga declaraciones que se las puede hacer, sino que ese tipo de declaraciones logren levantar el apoyo de importantes sectores de la ciudadanía, entonces ahí es donde tenemos que preocuparnos, y eso evidencia de nuevo el hecho de que solamente un 60 y pico % de los ecuatorianos cree que la democracia, aunque tiene sus problemas, es el mejor sistema político. Hay un porcentaje muy importante de la población que le da lo mismo una democracia que un autoritarismo, y hay otro porcentaje importante que le dice que preferiría la democracia dependiendo de las circunstancias. De cualquier manera, esta etapa preelectoral se inicia con Jaime Vargas, con Leonidas Issa, otro dirigente indígena cuyo discurso merece análisis, que se encuentran entre las preferencias electorales manifestadas por estos sondeos y encuestas, algunas de ellas que han aparecido ya con miras a las elecciones del año 2021. ¿Qué es lo que podemos esperar que se vaya configurando en los próximos meses? De nuevo, Issa y Vargas para mí tienen el mismo tipo de liderazgo y han dicho las cosas que para mí apuntan a los verdaderos problemas. ¿Y qué es lo que podemos esperar si es que los ecuatorianos ya nos estamos decantando de nuevo por un tipo de figuras que ejercen un liderazgo totalmente personalizado, que evitan, digamos, mostrarse como personas que trabajan como en equipo y que buscan consenso, sino que imponen su voluntad porque ellos son autoridad? Entonces vamos a estar repitiendo de nuevo lo mismo de toda nuestra historia. Vamos a empezar a preferir, a lo mejor en urnas, a personajes que vienen de fuera de la política o que se muestran, no ni siquiera que vienen de fuera, sino que se muestran como diferentes del resto de la clase política, aunque hayan hecho política toda su vida. Personajes con un poco de desdén hacia los procesos institucionales, personajes de tipo outsider, más populista, que son los que han venido prefiriendo a los ecuatorianos en las urnas desde la elección de Abdala Bucaram en adelante. Y el problema salta a la vista. El problema es que en el momento en que esas personas surgen elegidas, necesariamente tienen que empezar a jugar un juego institucional y a respetar las leyes y a respetar el debido proceso y el Estado de Derecho, y no lo suelen hacer. ¿Y qué es lo que tenemos después? Tenemos después que desde el propio Estado que empezamos a vulnerar las instituciones y a no respetarlas por hacer prevaler un discurso, y eso a la larga lo que termina haciendo es teniendo resultados pobres a nivel de qué es lo que debe entregar el sistema político para generar el bienestar de la ciudadanía. Ahora, ¿qué decir sobre el escenario? Ecuador, la población ecuatoriana, que se mostró no solamente bipolar, multipolar durante las manifestaciones de octubre, que puso en agenda una serie de situaciones para análisis, muy pocas de ellas resueltas desde el punto de vista del gobierno. En lo fundamental trataba de encontrar correctivos a la economía, pero surgió toda una problemática social, política, económica, que fue expuesta y que muy poco de esto ha sido asumido, menos resuelto. Bueno, con respecto a las protestas de octubre, y lo que visibilizó fue justamente
que Ecuador es un país de muchas caras y de muchas necesidades a la vez, y que los gobiernos, en este caso, sobre todo si es un gobierno débil, como en el caso de Lenín Moreno, está un poco en una situación de que no puede moverse ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque para resolver grandes problemas económicos necesita tomar medidas de cambio estructural, realmente modernizadoras de la economía y otra serie de cosas que han dicho los economistas, pero como la eliminación de los subsidios, pero al adoptar esa decisión va a levantar el descontento de una gran parte de la sociedad, pero esa gran parte de la sociedad no se queja porque sí, no es que se queja porque no sabe, no es que se queja porque no le importe, no es que se queja por quejarse, como se ha dicho también del levantamiento indígena y hasta múltiples caras de la protesta, es que para un segmento importante de la población, sobre todo ese 45% de la población que vive de trabajo informal, ¿no? que labora en el sector informal de la economía, que es una gran mayoría de la población. Si es que sumamos la tasa de desempleo, la mayor parte de los ecuatorianos trabajan o informalmente o no trabajan. Cualquier cambio minúsculo que sea en el aumento de precio de la canasta básica o del transporte o de lo que fuere, significa para ellos dejar de a lo mejor comer. Entonces, en esa situación, una sociedad casi hipersensible en lo económico. Sumamente sensible y además precaria, y además cuyas reivindicaciones también, digamos, tienen un asidero en la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hace un gobierno para tomar los cambios que necesita para reestructurar la economía y a la larga hacerla más saludable y generar empleo y todo eso, cuando cualquier decisión va a tener un impacto inmediato y fuerte en la economía personal de mucha gente? Y esto se suman temas que el gobierno está consciente que tiene que corregirlos, pero no tiene las herramientas o la habilidad para hacerlo. El día de ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó lo que se conocía ya, la falta de empleo en Ecuador, que es también en encuestas la primera preocupación de los ecuatorianos. 6 de cada 10 jóvenes que salen de colegios, de universidades, no encuentran empleo en Ecuador, están directamente en la desocupación, ni siquiera en la subocupación, señalan algunas encuestas. El gobierno no ha sido capaz de generar empleos. En lugar de los 250,000 empleos que pensaba generar anualmente el gobierno de Lenín Moreno, se tiene una caída en el empleo pleno y surgen soluciones absolutamente controversiales como la que propone el MIES de elevar los límites de la niñez y de la adolescencia a los 24 años, quizá como una forma de encontrar paliativos para estas enormes deficiencias que existen en el país. Cuando escuché la noticia de lo de los 24 años, estoy pensando en esta generación de niñis que son muy millennials, ¿no? Entonces estamos haciendo una ley para los millennials. Arrastramos la adolescencia hasta los 30 ya mismo. No, yo creo que eso muestra de nuevo esa situación de inmovilidad. Pero es una situación de inmovilidad que no solo afecta al gobierno. Es interesante escuchar, por ejemplo, el discurso de los líderes sindicales. Los líderes sindicales no representan a la mayor parte de los trabajadores, porque la mayor parte de fuerza laboral del país está ubicada en el sector servicios. En realidad, ¿no?, representan a una minoría de los trabajadores. Entonces, pues ya estamos hablando de las cifras empleo versus subempleo. Y entonces, claro, cada vez que se presenta una reforma laboral destinada a que el sector productivo de alguna manera se lance al agua y quiera contratar a más trabajadores, tenemos a los sindicatos y a otros movimientos sociales que dicen, no, eso es precarización laboral. Pero no nos preocupamos tampoco de escuchar, bueno, y al sector informal. ¿Qué tal le parecería a ustedes que viven ya el 45% de la población que vive ese día a día, que si no trabaja un día, no come, tener esta flexibilidad para ingresar? Pero claro, al mismo tiempo eso no quiere decir que no sea una especie de precarización laboral mismo. Entonces es de esa especie de inmovilidad que nos ha llevado al país. Yo creo que estamos en el país donde nada vale, ¿no? Donde empezamos siempre calificativos negativos a todo. Y esto es muy peligroso, porque usted está describiendo un terreno muy fértil nuevamente para el populismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el gobierno está malo, pero al mismo tiempo todo lo que dicen los sindicatos está mal, pero todo lo que expresan los otros está mal, y todos los transportistas están mal, y así podemos pensar en una serie de calificativos que están siempre rondando la opinión pública y están rondando siempre, digamos, nuestro día a día al referirnos de las personas, en donde siempre tendemos a descalificar y queremos que todo se lo solucione sin querer hacer ningún esfuerzo tampoco. Entonces, ahí tenemos un problema y claro, esas opiniones y esas actitudes tampoco surgen de la nada, también son fruto de la realidad, porque si es verdad que los sindicatos protegen a una minoría de los trabajadores que están en el sector secundario, ni siquiera en el sector terciario, ni en el sector de la economía informal, pero también están protegiendo una forma de trabajo que se supone
garantiza todos los derechos de una vida digna al trabajador. Entonces tampoco viene de la nada ese reclamo o esa negativa a cualquier reforma. Por otro lado, los sectores productivos dicen, mire, y eso es real, nosotros no podemos generar empleo si no tenemos flexibilidad para que se adapte a los requerimientos de la empresa, porque después nos sale demasiado, nos eleva demasiado los costos, y eso como consecuencia es que no nos compran, y si no nos compran nos vamos a la quiebra, y es todo un círculo, ¿no? ¿Y dónde rompemos? Todo esto hace muy difícil de visualizar lo que va a pasar en política ecuatoriana en este año electoral. ¿Qué tendencias van a verse favorecidas? ¿Qué tipo de líderes van a ser escogidos, seleccionados? ¿Van a encontrar la simpatía de los votantes? Sí, yo creo que los votantes, como dije, vamos a ir generalmente por donde siempre vamos, buscando un alguien salvador que nos traiga con algún milagro algún nuevo país, ¿no? Que es lo que hemos buscado, digo, desde el gobierno, desde la elección de Abdalá Bucaram en adelante. Pero yo creo que aquí hay otro actor que es importante, y es la justicia. Va a marcar mucho de los espacios que se abran en términos de la competencia política. Por ejemplo, cómo se desarrolla el tema del juicio Correa, ¿no? Porque el escenario político y la oferta política del Ecuador se va a reconfigurar en función de si este líder puede o no puede volver al país y presentarse como candidato. Sí, y eso depende de una decisión de la justicia. Este es otro dato muy interesante. En todos los sondeos y encuestas el correísmo está muy fuerte. Está muy fuerte porque las personas tenemos memoria, y las personas tienen memoria de su bienestar cuando estaban memoria mejor. Y una desconexión. Porque claro, hay un amplio sector de la población que no se percata que el altísimo grado de corrupción que se dio en el anterior gobierno les afecta en su vida en el día a día. Sí. No logran entender esta conexión. No logran entender esa conexión, pero también tenemos que pensar de nuevo, volvamos de ese 40. A mí no me gusta hablar del 24% de los ecuatorianos que viven bajo la línea de la pobreza, porque en realidad me parece que son más, porque hay una clase media sumamente precaria que está ahí con medio pie abajo y medio pie en la clase media, y por eso siempre hago alusión a este 45% de ecuatorianos que viven del subempleo y del sector informal. Para esas personas, a lo mejor ni siquiera es que hay tiempo o no hay. Nosotros es un término que no me gusta, pero en ciencia política hablamos de sofisticación política, que es la capacidad que tiene un individuo de entender la complejidad de la política, y está muy vinculada, por ejemplo, a niveles de educación, está muy vinculada al ámbito laboral en el que uno se desenvuelve, está muy vinculada a los ingresos, ¿no? Entender la complejidad de la política y hacer estas conexiones que usted está evidenciando aquí es más difícil a medida que uno disminuye y entra a situaciones realmente precarias en donde lo que uno vive es el día a día. Para esas personas que viven el día a día, ¿vivían mejor durante el gobierno de Correa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y eso es sumamente racional, no es irracional. Yo vivía mejor hace 10 años que hoy, o vivía con, digamos, mayor paz de previsión a futuro. A lo mejor vivo igual, pero yo pensaba que el día de mañana a lo mejor no era tan riesgoso. Y entonces, claro, ahí hay un 45% del electorado que es más proclive efectivamente a retornar justamente a un líder cuyo gobierno ahora se muestra que está lleno de puntos negros y lleno de cosas turbias. Bueno, entre lo poco concreto del gobierno se ve que está de alguna manera corriendo un poco esa escala de vida. Decreta niñez hasta los 24, tercera edad desde los 65, seguramente en la corriente de cómo va variando la expectativa de vida de los ecuatorianos. Sí, pero además a mí me parece muy irreal y muy... como diría, hasta inocente querer cargar a unos padres. Cándido, diría. Sí, y además trasladar la responsabilidad a unos padres que a lo mejor no tienen para pagar la universidad, que a lo mejor no tienen porque, claro, vivimos en una situación económicamente muy ajustada. Entonces, pedirles a los padres que además de todo mantengan a sus hijos hasta, ¿no? Un poco extraña las mecánicas de pensamiento del gobierno y sus ministros. No quisiéramos dejar de tocar con usted, doctora Abad, un tema que afecta siempre a Latinoamérica y al país, lo que sucede en los Estados Unidos. El día de ayer se dio un paso más en el impeachment o juicio político que se sigue en contra del presidente Donald Trump. Se da, sin embargo, por descontado de que este será absuelto finalmente por la mayoría republicana en el Senado, y allí está también como un elemento muy cercano e importante todo el problema militar que se generó en el Medio Oriente. Bueno, en el tema de Estados Unidos es un país siempre de estudio y muy interesante, más allá de del peso político y el motor económico que significa para todos nosotros, ¿no? Y es
cómo es un país con instituciones tan fuertes que sin importar quién sea el presidente, igual va funcionando el país, ¿no? Trump es un presidente populista de derecha, que ha adoptado además muchas de los discursos de sus predecesores republicanos, pero esos discursos que han tenido una mayor aliciente en términos del electorado. Una de estas es la guerra por anticipado, ¿no? Esta de que yo me defiendo antes de que me ataques. Y es una especie de paranoia que existe entre ciertas bases de electores de Estados Unidos al desconocimiento del otro, quisiera yo decir más bien, ¿no? Ya mismo tenemos otras nuevas torres gemelas, ya mismo nos atacan de nuevo, yo no estoy seguro, con claros tintes un poco hasta xenófobos, racistas en ciertos aspectos, en otros no. Todos los musulmanes son malos, todo el islam es extremista y así sucesivamente, y eso le ataca. ¿Qué hizo Bush? ¿Por qué empezó eso? Estaba descendiendo en picado en su momento también los niveles de apoyo, de aprobación electoral, pero también estaba perdiendo apoyos dentro del partido, porque son democracias que funcionan a nivel de partido. Y en el momento en que usted del partido le retira el poder, entonces a lo mejor ya no es candidato para las siguientes elecciones. Entonces con eso lo que se logró fue plegar a gran parte del electorado estadounidense y así también al Partido Republicano, plegar y cerrar filas en torno al apoyo al presidente que estaba librando una guerra para beneficio o para salvaguardar la libertad y todos los valores que entrañan el sueño americano. Y esto es lo que ha vuelto a hacer Bush, por un lado en el tema de Irak, desde el punto de vista político, ¿no? Luego, como es un país de instituciones fuertes, y eso implica también el comportamiento de los partidos, Trump, aunque no sea del agrado de la gran mayoría del Partido Republicano, es el candidato republicano de este periodo electoral. Entonces los republicanos van a plegar filas, como es de esperar, en torno a Trump, aunque no les guste. Uh-huh. En este sentido, más bien fue una jugada muy riesgosa por parte de los demócratas el sacar adelante este impeachment, porque lo que suele suceder es que este tipo de sacrificios políticos va en contra después del propio partido que los inició. Ahora, las pruebas que están presentando son muy sólidas, descalifican desde el punto de vista ético a Donald Trump, pero parece que no serán realmente gravitantes en el juicio. No, y sobre todo porque tiene este funcionamiento de las dos cámaras, ¿no? Es decir, si en la Cámara del Senado hubiese mayoría demócrata a lo mejor y podía sacar adelante, pero ahora lo que tienen que ver, vamos a ver cómo reaccionan los demócratas ante la negativa de los republicanos de sacar a Trump. Y eso también tiene que ver con una cuestión institucional, que es peor para una democracia, mantener a Trump hasta el 2022. Ya, 2022, no, me parece que las elecciones son ya 2020. Sí, porque sí, él es del 2017. Están sumamente cercanas. Entonces, claro, sí, es mantener a un candidato hasta 2020 o interrumpir el vaivén, digamos, el ciclo administrativo por un juicio político. Todos esos son cálculos electorales que en los Estados Unidos están ahorita sopesando y que, como podemos ver, va muy de forma independiente con el funcionamiento de otras cosas. Más bien eso es interesante, ¿no? Pero ahí es eso. ¿Qué es lo que estaban pensando los demócratas al hacer eso a las puertas de un año electoral? Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado a la doctora Angélica Abad, politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca.